Hoy seguimos con el énfasis volviendo a casa. Y el tema de hoy, que tiene toda una intención con respecto a los padres, al Día del Padre, se llama Un Padre Ejemplar. Lucas 15, versículo, no vamos a leer toda la parábola del Hijo Pródigo, pero vamos a leer del 20 al 24 y después 3 versículos más, 28, 31 y 32. Vamos a enfocar acerca del Padre. Dice la palabra del Señor entonces en Lucas 15 a partir del versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzad sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Después el 28 nos dice: entonces se enojó, estamos hablando ahora del hijo mayor, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y pasamos al 31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos allí en estos versículos puntuales que leímos, que extraímos de toda la parábola que ya hemos estado leyendo semanas anteriores, enfoques sobre la actitud del Padre. Y leyendo y reflexionando sobre esto, y con algo del conocimiento cuando uno desarrolla la consejería pastoral, si nosotros queremos conocer a alguien de verdad, lo que debemos pedirle es que comience a hablar de su Padre. Cuando tenemos a una persona, un joven o un adulto o lo que sea, quien sea, una de las preguntas que podemos hacerle cuando lo hallamos en una situación crítica de vida es que nos comience a hablar un poco acerca de su relación con su papá, que nos cuente qué fue lo que él le enseñó y cómo lo trataba. Y esto va a decir mucho de lo que está viviendo hoy día esta persona. Y si realmente es sincero, luchará por ocultar las lágrimas, porque os recordará cómo lo amó y admira a su padre, o por el contrario, también recordará las heridas profundas que de alguna manera le causó. A cualquier edad, todos los seres humanos necesitamos, deseamos, es algo en nosotros, saber qué piensa realmente mi padre de mí. Eso es algo en todo ser humano y sobre todo en un niño. Saber qué piensa el padre de él. Todos anhelamos profundamente la aprobación de nuestro padre. Pero cuando nuestro padre no hace el trabajo en el hogar, cuando un padre no está atento a sus hijos, atento a su hijo, para estar allí respondiendo a las necesidades y aprobando de alguna forma ese desarrollo, las personas suelen pasar el resto de su vida haciendo tantas cosas para ganarse la aprobación de los demás y se desgastan en la vida viviendo de una manera, intentando llenar ese vacío que en el hogar el padre no lo suplió. Sin embargo, muchos padres, a pesar de esta realidad, no reconocemos el rol tan importante
que tenemos en cada uno de nuestros hogares con nuestros hijos. Y muchas veces, estando el papá, mantiene una actitud de separación o pasiva en el hogar, o ausentes, estando incluso presente, haciendo que sus hijos sufran por ello. Y esto es algo que hay que tener bien presente, amado Padre. Los hijos sufren cuando no le estamos brindando la atención y no estamos atendiéndoles como ellos necesitan y como Dios nos demanda. Para hacer peor las cosas, no olvidemos que estamos en medio de una sociedad que fomenta la infantilidad en el hombre que sea extendida. Y vemos incluso adultos de 30, 35 años todavía con comportamientos infantiles. Mientras que obligan a las niñas a convertirse en mujeres antes incluso de estar preparadas. Y todo esto es un problema social, una degeneración, si se quiere, por distintas agendas que persiguen justamente destruir, principalmente lo que es la figura paterna, el padre, en todo lo que es la sociedad. Y en vez de crecer, casarse y con valor levantar una siguiente generación, millones de jóvenes permanecen solteros, emocional y direccionalmente dependiendo de sus padres, hasta altas edades, adictos al entretenimiento, a la pornografía y a los videojuegos. Y este es un problema muy serio. Desean los privilegios y la recompensa de la adultez, pero no asumen las responsabilidades y los requisitos que requiere. Se mantienen todavía como niños. Y cuando se convierten entonces en padres, porque llega el momento, no saben qué hacer. Sienten una abrumación, un peso muy fuerte, porque saben y se sienten que no están equipados para enfrentar esta nueva etapa. La pregunta ahí es, ¿cuál es la pieza faltante del rompecabezas? Un poquito atrás. ¿Cuál es la pieza faltante del rompecabezas? Y es un padre presente. Eso es lo que está faltando. A veces está el padre, pero está ausente. No está asumiendo el trabajo. Cuando un padre se desconecta, abandona el hogar o muere joven, sucede lo mismo en el corazón de los hijos. Hay una ausencia, se genera un vacío masivo que surgen necesidades que son insatisfechas en todas las áreas importantes de la vida de un niño. Y así crecen los niños. Cada vez más niños se van a dormir sin que el padre esté en el hogar. La ausencia física paterna es hoy el problema social y familiar más importante que enfrentan todos los hogares en el mundo. Este es el problema más serio, un padre ausente. Este es el problema serio que tiene el mundo, la sociedad. Tiene sentido entonces cuando leemos en las Escrituras y vemos lo importante que es para Dios dos tipos de personas. Y eso lo vemos en Santiago 1:27. Los niños sin padre o huérfanos y las viudas. Y es que estas dos personas, y que el Señor llama que la verdadera religión sin mácula, es la que se invierte y atiende a estas dos personas, porque estas dos personas tienen una misma necesidad, y es que han perdido al hombre que ministra, que lidera en sus vidas y cubre situaciones determinantes en sus vidas. Aunque los padres que tienen también serios deseos, compromisos de hacer bien las cosas, no escapan de los distintos ataques que van socavando la paternidad. Y ahora sí vamos a ver
solamente nombrar y algunos puntos, que esto es parte de la introducción de cuáles son estos distintos ataques. Y el primero de ellos, ahora sí la que viene, el divorcio. El matrimonio, no olvidemos, es como un adhesivo para mantener a los dos padres unidos en el hogar. Pero cuando surge en esta generación que está convencida de que los hijos están mejor si los padres infelices se separan, cuestión que es un error, que estadísticamente se ha demostrado que es un desastre, porque lo que verdaderamente le convendría al hogar y a los hijos es que mejor sus padres se arrepintiesen de su egoísmo y se perdonasen y volver a comprometerse con el matrimonio. Pero el divorcio está socavando los hogares, está socavando la paternidad. Pero también está el trabajo. No olvidemos que antes de la revolución industrial, el padre trabajaba en su casa y tenía la oportunidad de tener a sus hijos, no solamente atendiéndoles, sino enseñándoles, guiándoles, formándolos. Después surge la revolución industrial, no podemos evitar esto, pero lo que sí podemos hacer es evaluar y establecer límites y aprender a decir que no, para que nuestros compromisos laborales no afecten nuestra atención de los hijos, porque eso también está socavando la paternidad. Pero también está el esparcimiento, y es que hoy el hombre pasa más tiempo viendo la televisión o en su teléfono navegando por internet que dedicándole tiempo a su hijo o a sus hijos. También eso está socavando la paternidad, pero también la inclinación antipaternidad de los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión. Nosotros podemos recordar series, películas de tiempos anteriores, cuando se presentaban a los padres fuertes, inteligentes y responsables. Pero hoy día se presentan a los padres incompetentes y de objeto de burla de su esposa en la televisión y de sus hijos incluso. Se está atacando a la paternidad. Pero la iglesia, hermano, y sorprende ver aquí también a la iglesia, porque si la iglesia, los pastores, no asumimos la responsabilidad de enseñar el rol a cada padre y de hacerles ver la responsabilidad y hacerles entender cómo Dios espera que ellos trabajen y hagan su trabajo o su atención en el hogar, nosotros también estamos fallando. Nosotros también estamos cayendo y sumándonos a uno de estos tantos puntos que no están colaborando en la edificación de la paternidad, sino pudiese estar afectándola negativamente. Y estas no son las únicas amenazas. También podemos ver los constantes ataques del movimiento feminista al liderazgo masculino, donde ya lo confronta, ya lo compite y ya, si es posible, lo descalifica, lo desacredita para poder establecer el liderazgo femenino. Y esto es una constante lucha que estamos enfrentando. Leyes abortivas que legalmente se identifican con las madres como si ellas fuesen las únicas responsables de la vida del hijo. Y no se considera la opinión del padre. Leyes incluso sociales que sostienen a las madres cuando no hay padre y de alguna manera están promoviendo lo que es la crianza sin la figura del padre de los hijos. Leyes donde se le quita todo el derecho a un padre y se le entrega todo el derecho a una madre, anulando los derechos y la paternidad de un padre como si no fuese importante. Y esa es la sociedad en la que vivimos. Pero esto no debería sorprendernos, porque sabemos que el diablo jamás dejará de atacar lo que Dios valora, aprecia y lo que creó para la extensión de su reino, como es la familia, el matrimonio.
Es justamente allí donde el diablo va a estar atacando y va a usar todo lo posible para ir socavando, para ir destruyendo y para eliminar a la cabeza de la familia, que es el padre. Se ha declarado un acérrimo ataque contra ti y contra mí, amado hermano, esposo, padre. No es sencillo lo que estamos viviendo, estamos siendo atacados, bombardeados, enfrentando incluso a veces situaciones con la esposa influenciada por el mundo y que también se nos hace cuesta arriba. Ahora bien, aquí yo no estoy tratando de plantear a un padre como un mártir. Aquí estamos creando todo un basamento para que asumamos una responsabilidad, porque esto es una batalla y necesitamos enfrentarla. Aquí no hay oportunidad de lamentación, no hay oportunidad de tirar la toalla, no hay oportunidad de esto. Aquí tenemos que enfrentar, aquí tenemos que meternos con el Señor y tenemos que entender que aunque se estén presentando estas situaciones, tenemos que fortalecernos en Cristo espiritualmente. No podemos seguir entretenidos, no podemos seguir descuidados, no podemos seguir con el esparcimiento. Tenemos que enseriarnos y meternos en lo que Dios espera que hagamos. Porque se ha declarado una guerra y no podemos flaquear. Mis amados, cuando un hijo mira a un padre como nosotros, un padre terrenal, él debería ser capaz de ver en nosotros estas cualidades. Un amoroso proveedor, la que sigue, un fuerte protector, un líder confiable, una autoridad respetable y un íntimo amigo. Debe ver eso en nosotros, porque esas son cualidades de nuestro Señor para con nosotros. Y nosotros debemos proyectar en nuestros hijos esto. Un niño piensa así y tengamos presente esto. Si mi Padre terrenal me ama y me cuida, entonces mi Padre celestial me ama y me cuida. Si mi Padre dice la verdad, entonces Dios dice la verdad. Si mi Padre daría su vida por mí, entonces sé que Dios daría su vida por mí. Por otro lado, si el Padre terrenal de un niño es rudo y distante con él, cuando le preguntemos qué pensará cuando alguien le diga, Dios es tu Padre, pensará algo similar. Por supuesto, somos padres terrenales, somos imperfectos. Eso no hay duda, eso no lo estamos discutiendo. Estamos muy lejos de ser como Dios. Pero escuche bien esta realidad. En la mente del niño, en la mente de nuestros hijos, Él juzga lo que no ve de Dios a la luz de lo que ve en nosotros. Un niño juzga lo que no ve de Dios porque no lo ve a la luz de lo que sí está viendo en nosotros. Y eso es una realidad. Y si usted, amado Padre, quiere que su hijo ame a Dios, él tiene que ver el amor en usted hacia Él, para que Él pueda entender que Dios es amor. No hay otra forma. Son así los niños, porque la figura paterna es de gran influencia en la vida de nuestros hijos. Ellos van a descubrir su identidad, van a responder una serie de preguntas. Es por medio del Padre. ¿Quién es Dios? ¿Soy amado? ¿Soy exitoso? ¿Tengo lo que me hace falta? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y si los padres no enseñamos esto a nuestros hijos de estos temas, el mundo los va a enseñar, le va a enseñar sus mentiras. Si nosotros no le enseñamos las verdades bíblicas, el mundo sí le va a enseñar las mentiras. Y van a quedar bien confundidos con las cosas que van a escuchar allá afuera. De nosotros descubren su valor cuando un niño tiene un padre que le dice, te amo, estoy orgulloso de ti, siempre cuentas con mi apoyo,
siempre me vas a tener a tu lado. Cuando un niño escucha esto, amado Padre, eso va a cambiar la vida para siempre. Ese niño va a crecer con una seguridad, con una identidad. Se va a desarrollar a plenitud con sus habilidades. Va a tener una autoestima adecuado. Y es más probable que se guarde de las conductas inadecuadas. Pero tenemos que manifestarle esto a nuestros hijos. Somos nosotros, somos los padres. Pero de igualmente una hija, cuando se mira al espejo y recuerda las palabras de su padre: eres preciosa, eres mi tesoro, eres mi amor, eres una ternura. Y ella, al verse al espejo, no está viendo su rostro, está viendo las cosas que el Padre ha sembrado en su corazón. Esta niña va a crecer aún más segura. Esta niña va a crecer enfocándose en las cosas que debe enfocarse. No va a tener problemas de mayor impacto en su vida, porque ha habido un Padre allí justamente haciendo la obra y el trabajo. Necesitamos redescubrir la intención original de Dios entonces para nuestros hogares. Tenemos trabajo, amados padres. Hoy, justamente en medio de este día del Padre, tenemos que reconocer que tenemos trabajo que hacer. Y los que ya hemos a lo mejor avanzado en nuestro tiempo de padre, vienen los nietos. Tenemos trabajo. No podemos claudicar. No es tiempo de colgar o tirar la toalla, colgar los guantes. Es tiempo de seguir. Es tiempo de mantenernos en la batalla. Las familias, no hay duda que deberían ser refugios de amor y placer. Los hogares deberían ser un espacio lleno de paz y de propósito. Y los padres somos responsables de que eso sea así. Somos los responsables de esto. Así que, a la luz de la parábola del hijo pródigo, vamos a ver 3 puntos de manera breve que nos va a ayudar un poco más acerca de esto, de las características de un padre. A la luz de este padre ejemplar que encontramos en la parábola. Y el primero de ellos es: un padre ejemplar es confiable y enseña con sabiduría. Y eso lo podemos ver desde el versículo 11 hasta el 20. No lo vamos a leer. Pero allí podemos ver en esta parábola cómo un padre tenía 2 hijos. El hijo mayor, el hijo menor. El hijo menor le pidió la herencia. Algo que no era ilegal, pero tampoco era agradable. Porque eso significaba que el hijo estaba en desacuerdo con vivir con su padre, que no quería estar bajo su autoridad y que en vez de esperar a que él se muriese, él quería irse de su vida antes de este tiempo. El padre pudo haberle recriminado estas cosas, pero no lo hizo. Y hay sabiduría en el padre, por eso enseña con sabiduría, porque el padre pudo haber hecho algo diferente. Pero el padre entendió que ya su hijo se encontraba en una edad de independencia, que ya podía tomar sus propias decisiones. Y el padre sabía que era necesario que él tomase esta decisión, porque esta decisión iba a llevar a que el hijo conociese realmente su corazón, conociese quién era él. Y el padre, me imagino que con todo el dolor, a sabiendas de lo que iba a experimentar el hijo, le entregó su herencia. Sabiendo el resultado, le entregó su herencia. La palabra podemos ver que este joven se llevó su dinero, lo reunió y se fue lejos a otro lugar. Allí vivió perdidamente, malgastó todo, y después que quedó sin nada, el país entró en crisis y se puso peor la situación. Esto llevó al hijo entonces ¿a qué? A que él recapacitara, dice la palabra. Y se dio cuenta que había dejado las bendiciones y que lo había perdido todo. Reflexionó en cómo los trabajadores de su padre tenían alimento
En la palabra, en la Biblia, encontramos en Isaías una porción que dice que la palabra va y no regresa vacía, sino a su tiempo se cumple el propósito por lo cual fue dada. Este muchacho, yo me lo imagino en ese momento de crisis, cuando tocó fondo, comenzar a pensar y a recordar a su padre y todas aquellas enseñanzas que con sabiduría, por eso es que es importante, el padre enseña con sabiduría. No habla de sí, no dice cosas vagas, sino enseña fundamentado en la palabra. Yo me imagino que este joven allí en medio de su crisis, lo que recordó fueron esas enseñanzas, esa palabra. Y eso fue creando en el joven una convicción, un entendimiento. Y cuando estaba en la peor de la situación, recordó y dijo, ¿qué hago yo aquí? Recapacitó, volvió en sí, recordó y dijo, en casa de mi padre. Yo pudiese ser un jornalero y tengo seguridad de comida y de techo. ¿Qué hago yo aquí? Y eso hizo que él reconociera que había pecado contra Dios y contra su padre y se arrepintiese y se volviese al Padre. Fíjese lo importante de cuando enseñamos con sabiduría a nuestros hijos desde temprana edad. Esa palabra, hermanos, queda allí. Ella no regresa vacía. En su momento, hermano, ella va a dar el resultado por la cual el Señor la permitió en su tiempo. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor que eso va a dar un resultado. Y entonces cuando este joven decide volver a la casa de su padre, y así lo hizo, fue a buscar a su papá. No se refugió ni en su vergüenza, no se condenó a sí mismo, no se excusó, sino de una vez, voy a la casa de mi padre. Sabía que era culpable, también de alguna manera se había condenado, no me merezco ser su hijo, pero aunque sea voy a ser uno de sus trabajadores. Ya llevaba toda una preparación en su corazón y tomó la decisión de volver. Ahora, él no estaba confiando de alguna manera en su padre. Él estaba confiando en lo que él conoció de su padre, que era un padre confiable. Él sabía que volver a la casa de su padre no iba a significar que lo iba a botar, que lo iba a castigar, que lo iba a maltratar. Él conocía a su padre. Él sabía que era un hombre confiable, que no se merecía ser su hijo, pero confiaba en la integridad de ese padre para recibir ese amor que él estaba necesitando. No confiaba entonces en sus méritos, sino en el carácter confiable del padre. Sabía que podía encontrar misericordia en su papá y por ello fue movido a esa acción. Primera de Juan 1:5 nos hace entender que no hay cambios, no hay tinieblas en el Señor. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amado hermano, amada visita, posiblemente has estado allá afuera. Posiblemente has tocado fondo o a lo mejor no has llegado a tocar fondo. Posiblemente has hecho cosas bastante duras para ti y a lo mejor contra otras personas. Pero ten la esperanza de que tu Padre, Dios, es confiable y de que esa palabra que has recibido, esa palabra que con sabiduría recibiste, te hace reflexionar y entender que no puedes seguir allá afuera, que necesitas volver a casa. Este joven lo entendió así. Este joven estuvo convencido que su padre iba a darle respuesta a su necesidad. Así que hoy puedes acercarte al Padre Celestial para aprender de su palabra. Hoy puedes ser un mejor padre para tu familia si imitas el carácter de Dios.
Y esto va con todos los padres. Hoy podemos acercarnos aún más a nuestro Padre Celestial. Hoy podemos conocerlo aún más y tratar de imitar, de conocer su carácter y aplicarlo a nuestras vidas. Lo segundo que vemos allí es un padre ejemplar, perdona y restaura la identidad del hijo. Un padre ejemplar perdona y restaura la identidad del hijo, del 20 al 24. Lo maravilloso es que aunque este hijo hizo todo como para que su padre lo despreciara, el padre nunca cesó de amar a su hijo. El padre nunca cesó de estar atento y pendiente de su hijo. Dice la palabra que mientras aún este joven estaba lejos, su padre lo vio. Y yo no creo que haya sido una casualidad que se asomó en ese momento y lo vio. Soy el que creo que este hombre todos los días salía a ver si su hijo venía. Todos los días esperaba a su hijo. ¿Cómo podemos esperar nosotros a nuestros hijos? Orando todos los días, hermano. Orando todos los días orando, Señor, tráelo de vuelta. Señor, trata con su vida. Señor, ayúdalo en el proceso. Señor, protégelo. Señor, haz tu obra en él. Pero, Señor, tráelo a casa. Tráelo nuevamente, Señor. Es tuyo, son tuyos, te pertenecen. Tráelo, Señor. Y esta oración de este hombre era como estar constantemente asomado a la puerta, a la ventana. Y a lo lejos lo vio. Y este hombre se llenó de emoción, porque día tras día estaba allí en el horizonte esperando el regreso de su hijo. Es interesante notar cómo el padre no fue tras su hijo cuando él se fue. Cuando él pidió su herencia, el padre se la dio. Me imagino que lo despidió normal. No se fue detrás del hijo, lo dejó ir por su propio camino para que pudiese experimentar las consecuencias de su decisión, pero nunca cerró su puerta el corazón. Nunca dejó de orar, de interceder y de anhelar su regreso. Qué tremendo es esto, que a veces los padres hacemos las cosas como al revés. Nos vamos detrás de nuestros hijos. Hay que dejar que los muchachos decidan. Es doloroso, hermano, pero hay que dejar que vayan. El padre no corrió tras su hijo mientras el hijo tenía el corazón endurecido por el pecado, pero sí corrió por él cuando vino de regreso arrepentido. Allí es cuando debemos de correr. El padre no cambió en su comportamiento. El hijo cambió totalmente. Ya no era orgulloso, ya el hijo no era rebelde, ya el hijo no era autosuficiente, ya la necedad la había sido eliminada. Ahora era un hombre que había mordido el polvo del fracaso. Había perdido todo, pero a la vez lo había ganado todo. Había perdido todo lo material, pero había ganado todo lo espiritual. Perdió su dinero, perdió su dignidad. No olvidemos que fue a apacentar cerdo, algo inmundo para un judío, y anheló comer de la comida de los cerdos. Perdió la dignidad, pero también perdió la necedad de su corazón. Y había ganado algo mucho más grande que el dinero, que la riqueza y que el placer. Había ganado el corazón sensato, había ganado un corazón arrepentido y un corazón humillado. Y esto es más valioso que cualquier cantidad de oro, como dice la palabra. El hijo había ganado algo mucho más importante y más valioso y eterno que lo que tenían aquí en la tierra. Proverbios 16:18 nos dice: antes de la caída está la altivez de espíritu,
y antes de la humillación la soberbia. Este muchacho, para haber llegado, a ser humilde y todo esto, tenía que haber doblegado esa soberbia, esa altivez. Dice la palabra que el padre corrió. Y cuando uno ve algo de la historia de estos tiempos, no era común ver a un terrateniente corriendo. Estos eran hombres con cierto reconocimiento, pausados, que se manejaban con mucho aplomo, mucha tranquilidad. Pero este hombre se le olvidó quién era. Este hombre se le olvidó cómo era reconocido en su pueblo. Y este hombre, cuando vio a lo lejos a su hijo, salió corriendo. Y no solamente salió corriendo, que todo el mundo lo vio correr, sino que abrazó a su hijo, se echó en su cuello y lo besó. Y lo besó repetidamente, me imagino. Y no lo besó por besarlo, me imagino que lo besó con amor, con ternura. Algo inconcebible para esta cultura. Este hombre pasó por encima de todos los parámetros sociales, culturales de su tiempo. Pero ¿por qué pudo hacer esto? Porque este hombre se permaneció en oración. Y el Señor procesó su corazón también. Y el Señor transformó ese amor y le dio ese amor a este padre. El muchacho fue recibido como se recibe un héroe cuando regresa de una batalla, de una guerra, de una lucha. Y en efecto, este muchacho regresó de una batalla contra sí mismo, y ganó su corazón. Y fue recibido con este amor. Marcos 8:36 dice, el Señor Jesucristo dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, tuviese todo el dinero, todos los negocios, pero perdiera su alma? ¿De qué aprovechará? Y este fue el caso de este joven. Este joven, al contrario, perdió todo, pero ganó su alma, ganó su corazón en la batalla, conquistó su corazón, le entregó su vida al Señor. El hijo empezó a declarar cuando vio a su padre y a pedirle perdón: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpe. El padre no deja que este joven siga hablando. El padre ya sabía que el corazón de este hijo estaba arrepentido. Ya el padre sabía que su corazón había sido transformado. Ya era merecedor. No porque hubiese hecho algo bueno, sino por haber conquistado su corazón para Cristo. De unas nuevas vestiduras, de un anillo, de un calzado, de un banquete, de una celebración. Y eso es lo que pasa, amado hermano, amado amigo. Cada vez que alguien se arrepiente y reconoce a Cristo como Señor y Salvador y entrega su corazón, hay fiesta en los cielos, hay celebración. Dios coloca una vida nueva en ti. Dios quita el traje viejo y coloca un nuevo vestido. Dios te establece como su hijo. Y eso es lo que experimentó este joven. El hijo había reconocido su condición. El padre entendió y lo bendijo como lo bendice nuestro Padre Celestial cuando reconocemos nuestra condición. Cuando le reconocemos y le aceptamos. Eres un hijo o hija de Dios. Así que acércate a tu Padre Celestial con esa confianza y amor. Él está allí para nosotros. Por medio de su palabra vamos a conocerlo, a descubrir cosas en Él. Lo que es ser un hijo de Él, su significado profundo. Y vamos a gozarnos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y quiere hacer. Y ya para concluir, el tercer punto nos habla de un padre ejemplar. Enseña compartiendo su corazón. Versículos 25 al 32, y aquí hacemos referencia del hijo mayor. Fíjense que el hijo mayor, a diferencia, mostró una actitud reacia, de ira, de molestia, de estar en contra de lo que estaba pasando.
en la manera de pensar. Por eso es que es importante transformar nuestro entendimiento. Porque este hijo mayor, en su entendimiento, en su manera de pensar, en su manera de razonar, él dijo, si yo he estado contigo todo el tiempo, si yo he trabajado duramente para ti, si me diste la herencia y nunca me la llevé, si he sido todo el tiempo aquí contigo, yo soy el que me merezco lo que le estás dando a él. Yo soy el que me merezco esta fiesta. Yo soy el que me merezco este animal, el mejor. En cambio tú vienes y se los das a mi hermano, el que ha hecho lo peor. El que se ha ido incluso a gastar el dinero con rameras. Y a él que está en estas condiciones tú le das todo esto. Fíjense la manera, la estructura de pensar de esta persona, de este hijo mayor. Incluso podemos identificarnos nosotros en esto. O a veces no somos así para juzgar. Soy yo el que me lo merezco. Soy yo el que he hecho, soy yo el que he atendido. Soy yo el que tengo el tiempo, soy yo el que esto y lo otro. He trabajado duro. En cambio, este irresponsable que aparece es el que tú vas a bendecir. Su mente funcionaba en términos de salario, deuda, de ganar, de derechos. No funcionaba en términos de gracia y bendición. No entendía esto. Este hijo mayor no sabía qué era la gracia y qué era una bendición. Todo era un esfuerzo. Dice la palabra de Dios que el padre salió a rogarle incluso a este hijo mayor, con todo lo que le estaba diciendo, recriminando. Él salió y le rogó que entrara. Y él se mantuvo en su actitud. Y más bien en ese momento que el padre le estaba rogando fue cuando él más le dijo cosas. Podemos ver entonces en el hijo mayor toda una frustración hacia su padre y cómo la tuvo guardada en su corazón toda la vida, aún estando en casa. De eso la próxima semana se le va a estar predicando. Pero qué importante es esto, que a veces quedando en casa podemos estar en peores condiciones que el que está allá afuera y que va a regresar. Porque en cierta forma este hombre había vivido y servido al lado de su padre, pero no había conocido a su padre. No sabía lo que su padre hacía ni cómo lo hacía. No había tenido comunión con el corazón del Padre. No conocía que el Padre era tan misericordioso. No conocía que el Padre manifestaba tanta gracia. No conocía que el Padre era perdonador. No conocía detalles del Padre. En respuesta, el Padre lo trata cariñosamente y le ruega y le dice: tú siempre has estado conmigo, estás conmigo. Todo lo mío es tuyo, tú lo sabes. Pero el hijo mayor no entendía esto. No conocía a su Padre. Mis amados, Dios quiere compartir su corazón contigo también, con los que hemos estado aquí en casa, a través de una fuerte comunión con Él. Que no haya en nosotros esa envidia, esa competencia, esa rivalidad. Porque vemos a algunos hermanos como Dios los bendice y los guía, los promueve, y vemos a otros que no haya eso, hermano. Tenemos que conocer al Padre, un Padre misericordioso, un Padre bondadoso. Tenemos que acercarnos y ver el corazón de Dios, conocerlo. Y también nosotros como padres tenemos que aprender mucho de este Padre para perdonar a nuestros hijos y para que los que estén en casa no nos desconozcan, no sepan de nosotros, sino conozcan nuestro corazón, conozcan que somos perdonadores, que tenemos la gracia de Dios, que tenemos el amor de Dios. Es importante, mis amados, que podamos reflexionar a la luz de esta palabra y podamos aplicar en nuestras vidas
las cosas que hoy el Señor nos hace entender a la luz de estas 3 características de un padre ejemplar. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo de oración. Allí donde estás, puedes inclinar tu rostro una vez más. Padre eterno, Señor, alabamos tu nombre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y hoy entendemos, Padre, a la luz, Señor, de estas características que revelan justamente tu carácter de Padre, entendemos puntos importantes para nuestra vida, Señor. A la luz de nuestra imperfección, a la luz, Señor, de nuestra condición de tener una naturaleza pecaminosa en nosotros y que en algún momento por descuidarnos, Señor, por no tener una aplicación constante de las prácticas, Señor, de las vivencias espirituales, de las disciplinas espirituales, le damos más fuerza a la carne y es la que se manifiesta ante nuestros hermanos y ante ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a humillarnos, Señor, como este hijo menor, Señor, que después de haber cometido todos estos errores, él volvió en sí y se humilló. Ayúdanos a volver en sí cuando lo necesitemos, Señor. Ayúdanos a volvernos a tu palabra, que tu espíritu nos redarguya y nos haga ver, Señor, nuestra verdadera situación y condición. Por favor, Señor, no permita que vivamos engañados. No lo permitas, Señor, creyéndonos más espirituales o con más derecho que otros y vivamos en este engaño, Señor, como el hijo mayor, que a pesar de que siempre estuvo en casa, no conocía al Padre. Ayúdanos, Señor. Sabemos, Padre, tú lo dices en tu palabra, que engañoso es nuestro corazón. Más que todas las cosas, Señor. Ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos a reflexionar. Ayúdanos a callar para reflexionar en esto. A no reaccionar, sino a reflexionar para tomar decisión, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Y te damos las gracias porque estamos en tu casa, Señor. Y es aquí donde tú obras, donde transformas y donde nos ayudas a renovar nuestro entendimiento. Gracias, Padre, por medio de tu palabra. Haces tu obra, Señor. Y el poder del Espíritu Santo que está accionando en nosotros, Señor. Gracias por ello. Y mientras como iglesia seguimos orando, quiero hablarle a las personas que hoy nos están visitando. Tienes que entender que Dios te ha traído. Posiblemente fuiste invitado, pero Dios es el que te ha convencido. Dios ha permitido que estés acá. Porque Dios te está recibiendo con sus brazos abiertos. Él anhela tenerte con Él. Él anhela que le conozcas y que puedas crecer en su palabra. Allí donde estás, amado, amada visita, amigo,
abres tu corazón al Señor. Es un buen tiempo para que te arrepientas, así como este hijo menor que reconoció que había fallado, que había pecado contra Dios y se arrepintió. Dile allí al Señor: amado Dios, puedes repetir la oración. Amado Dios, te pido perdón por mis pecados. Sé que he caminado a espalda de ti. Sé que he estado lejos de ti. Reconozco que he hecho cosas inadecuadas. Te he deshonrado, dile al Señor. Pero hoy me arrepiento. Hoy vuelvo en sí. Hoy reconozco mi condición, dile al Señor allí. Y te pido perdón por todos mis pecados. Me vuelvo a ti. Te acepto como mi Padre, mi Señor. Coloca tu espíritu en mi vida. Dile al Señor: escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme tu hijo. Gracias. En Cristo Jesús he orado. Amén.